Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Bienes 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. También llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, forzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerdo nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy En tu nombre comenzamos tiene como invitados especiales a Mirna Sánchez, licenciada en educación, ya jubilada, ahora pues es maestra del repaso de la lección y disfruta de su ardua labor enseñando a jóvenes y adultos allí en la iglesia de Los Mangos y a cualquiera que llegue a su humilde morada allí en la Vinagrera. Así que hoy nos acompaña también junto con ella Germán Briceño. Y es que Germán Briceño es acá un estudioso de las Sagradas Escrituras, allí viviendo en Chuspita y colaborador de nuestra asociación, quien afirma también haber leído la Biblia enteramente 11 veces. Gloria a Dios en las alturas por el hermano Germán Briceño. Y demos entonces el pase a la hermana Mirna Sánchez para que dé sus saludos. Muy buenos días, mis apreciados oyentes y todos hermanos en Cristo. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de Jesucristo, en nombre de nuestro Padre Celestial, el creador de todo lo que existe en este universo temporal. Reciban un cordial saludo y vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Amantísimo Padre, gracias por este día tan maravilloso que nos das. Gracias, mi Señor y Dios, por darnos salud, por darnos tanto amor y protegernos tanto. Y sobre todo, Padre amado, esta esperanza indestructible que tú nos das en cualquier diversa prueba que tú nos pones, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y que este tema de hoy, Padre amado, sea tú quien nos dirija. Que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros aquí presentes, Padre, para que seas tú quien nos dé la sabiduría de lo alto y que todo se haga a tu voluntad, Padre amado. También quiero pedirle a todos los oyentes que este mensaje que vamos a dar hoy sobre la esperanza indestructible les sirvan, Padre, para que puedas tocar su cerviz, su corazón y puedan haber arrepentidos y puedan entender, Padre amado, que sin ti nada podemos hacer, Padre amado, que eres tú que nos das la fortaleza para resistir este mundo temporal y que los puedas ayudar para que puedan entregar su alma a ti, Padre, y entrar en tus caminos. Son peticiones que te hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, Germán Briceño, ¿qué nos dices hoy de saludos? Muy buenos días a todos. Buenos días, Richard, hermana Mirna. De verdad contento de estar acá nuevamente compartiendo con mis hermanos. Esperamos hoy que el Señor, así como lo dijo Mirna en la oración, nos utilice y que podamos ser instrumentos para que todo el que está escuchando pueda entender y pueda así tomar una decisión para vida eterna. Amén. Y es que hoy, apreciados oyentes, tenemos un tema muy interesante, la esperanza
esperanza indestructible. La lección número 7 de nuestro folleto Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática. Así que tenemos acá un versículo interesante, un versículo en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me encantan cuando los versículos son tan profundos como este. Y me gustaría ondear más en él, ¿no? Aquí vemos que la esperanza cristiana nunca causa oprobio ni deshonra, ¿verdad, Germán? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Así que el apóstol Pablo puede haber tenido en cuenta este pasaje en Salmo 22:5, donde dice: confiaron en ti y no se avergonzaron. Esta no es una esperanza común y corriente, Mirna, no. Es una esperanza especial. Es una esperanza que a pesar de que con frecuencia es frustrada por los crisoles de la vida, por las situaciones y las pruebas que sabemos que se nos presentan, pero a pesar de que exista esa frustración, esta es una esperanza basada en la seguridad de la justificación y es sostenida por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Amén. Como lo dijimos anteriormente, esta esperanza nunca defrauda ni avergüenza. La esperanza del cristiano no se basa en nada que haya en el creyente, no, sino en la seguridad del inmutable amor de Dios para él. Esta servidumbre del amor de Dios nos induce a ser cada vez amar más al Señor y a nuestro prójimo. Y esta experiencia de amor fortalece la confianza y la esperanza para el futuro. Ahora, veamos la esperanza indestructible del que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que la dádiva de las bendiciones espirituales con frecuencia se describe como un derramamiento. Dice por allí Isaías 44:3: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y esta es palabra del Señor colocada en boca del profeta Isaías. Y cabe destacar, mis apreciados oyentes, que en Romanos capítulo 5, versículo 5, este esperanzador versículo para memorizar de esta semana, es la primera vez que Pablo menciona en la epístola al Espíritu Santo, de cuya presencia y actividad en la vida cristiana tienen más que decir posteriormente. El Espíritu Santo derrama amor en nuestro corazón, testificando de Jesús. Y cuando contemplamos la gloria, la perfección y el amor de Jesús, somos transformados a su imagen bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, fíjense que acá hay un dicho muy popular. No sé si ustedes lo han escuchado, Mirna y el hermano Germán. La esperanza es lo último que se pierde. Sin esperanza no hay fuerza, no hay motivación para enfrentar los problemas o el sufrimiento. Por esta razón, la esperanza junto con la fe y el amor es uno de los 3 pilares de la vida cristiana. Y el apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, donde dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra del Señor la escribió aquí el apóstol Pablo, este mensaje, este versículo, pero está inspirada por Dios. Amén. Entonces, ¿en qué consiste la esperanza del cristiano? ¿Cómo podemos adquirir, aumentar y fortalecer la esperanza? De eso se tratará el repaso de la lección de esta semana. Estos fundamentos de la esperanza, y vamos a conocer el final de la esperanza. Y para ello vamos a presentar en este repaso, en este programa de hoy, un caso particular con un profeta, ¿verdad? Habacuc. Y
nos va a permitir también conocer a Dios a través de la experiencia que tuvo Job, donde Job se cuestionó, se hizo una innumerable cantidad de preguntas y Dios hizo acto de presencia, porque Él siempre está pendiente allí, presente, y Dios le respondió. También vemos que la esperanza en Dios manifiesta su presencia y sus planes, y que la esperanza y el crisol que vamos a obtener es con un solo fin, con el fin de que Dios discipline nuestras vidas. Interesante aporte de este repaso de la lección. Mirna, ¿qué nos comentas tú por allí? Bueno, sí, la esperanza es lo que nos mantiene vivos. Amén. La esperanza es, nosotros sin esperanza no somos nada. Y tenemos que fortalecernos más, cada día más, porque esta esperanza la ofrece es Cristo Jesús. Amén. Es nuestro Padre Celestial que nos da esta esperanza y es la que nosotros estamos afianzados de que Él nunca nos va a dejar solo, Él siempre va a estar con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier crisol de nuestras vidas. Así es, Mirna. Y entonces vemos acá en el folleto que estamos estudiando un comentario, una situación de uno de los libros de Lewis, donde se escribe sobre un león imaginario. Alguien que quiere conocer a este león, pregunta si el león es fiable. Imagínense, confiar en un león, Germán. Imagínate esta situación. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. ¿Cómo podrá ser esto? Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, esto no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo, pero luchamos con la idea de que para tener paz, para tener confianza, para tener esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable. Por ende, nos predisponemos para el chasco. Así que en esta semana entenderemos el carácter de Dios, en qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio del crisol. Y bien, ya avanzando entonces a la primera parte del repaso de la lección, bajo el subtítulo El panorama completo. Y aquí nuestro hermano Germán Briceño nos va a contribuir. Ok, mi querido hermano, aquí podemos ver cómo el Señor le habla a Habacuc, ¿verdad? Y nos hace la pregunta a qué fenómeno se enfrentó él, ¿verdad? Y cómo enfrentó eso. Y podemos ver que Dios le señala calamidades, le señala lo que viene, el juicio que viene para el pueblo, ¿verdad? Y el Señor le está mostrando o le está dando un anticipo para que ellos prevean y se preparen y puedan cambiar de manera de pensar para de una manera u otra salir de este crisol. El crisol le viene. Sí, el crisol le viene, pero ellos están siendo avisados. Pero ellos tienen que entender el porqué de esta situación que le está ocurriendo al pueblo, ¿verdad? Cuando el profeta recibe el mensaje, él dice, ¿hasta cuándo? Hace una pregunta. Oh Eterno, clamaré y no escucharás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Entonces la pregunta, ¿a qué se enfrentó Habacuc? Bueno, Habacuc se enfrentó a injusticia, a violencia, a la hipocresía, el robo, iniquidad y una ley de Dios pisoteada. Así es. Una ley de Dios. Y el versículo 3 me llama mucho la atención, Germán, porque hace una pregunta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Decía allí el profeta, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Tremendo, ¿no? Porque él está prácticamente allí reclamándole a Dios, oye, ¿por qué Dios me hace ver todas estas cosas? ¿Por qué me haces ver todo este mal? ¿Por qué me haces ver la destrucción, el venidero horror? Y a él le tocó ese crisol. Claro, porque él está buscando a Dios. Él está tratando de encaminar a un pueblo. Y sabemos todos que cuando una persona está en ese caminar, en ese esfuerzo de conseguirse con Dios, de tener un encuentro personal con Él,
y se enfrenta con este tipo de situaciones, eso de una manera u otra aflige y hace sentir mal. Entonces él se pregunta, oye Señor, pero si yo estoy en esto, ¿por qué veo esto? ¿Por qué veo lo otro? ¿Por qué camina mal aquí? ¿Por qué este dice esto? ¿Por qué te dice lo otro? Entonces el Señor le muestra el panorama. Recordemos que la palabra dice que dentro del pueblo va a crecer el trigo con la cizaña. Así es. ¿Me entiendes? Entonces esa es una forma de nosotros ir preparándonos para poder aceptar, porque la palabra es aceptar lo que Dios ya dispuso en su escritura. Y no es algo que el Señor colocó, son las consecuencias de todo lo que nosotros venimos arrastrando por nuestras malas decisiones. Yo observo aquí que Dios nunca nos dice qué va a hacer, sino que Él le muestra todas estas aficiones a Habacuc. Se las muestra es para que Él crezca, para que Él se desarrolle, Él pueda demostrar el amor hacia Dios y a la misma vez que Él crezca y pueda sobrellevar todas las cargas que a Él le vendrían. Esto es como una manera de crecimiento que Dios le está dando a Habacuc para que él se dé cuenta que sí van a venir las aflicciones, sí van a venir las diferentes pruebas, pero Él está allí. Amén. Crece, aprende. Esto era lo que quería aportar allí. Excelente aporte, Mirna. Y no solamente eso, porque fíjate cómo dice el mismo profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 4, y esto es lo que nos manda el folleto a leer, ¿no? Desde el 1 hasta el 4, para saber qué enfrentó el profeta Habacuc. Y dice así el versículo 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y yo veo aquí reflejado, hermano Germán, y me dirá usted si es verdad o no, que hoy en día, ¿cuántas personas no compran con dinero a los jueces, al jurado, a testigos con testimonios falsos, ¿verdad? Para que entonces sea torcida la justicia y que el juicio no salga conforme a la verdad. Y por eso está el impío ahí acechando, el impío ahí tratando de colocarse sobre el justo. Y esto es tremendo, es una situación que le tocó vivir a este profeta, donde el libro comienza con una queja completa. Yo estoy seguro que nosotros como cristianos tendremos que pasar muchas pruebas y aflicciones, pero el resultado de eso va a ser la purificación del carácter. Amén. ¿Ok? La transformación del carácter a semejanza a Cristo Jesús. Y el resultado de eso va a ser que entre en ti, Germán, y en aquellos apreciados oyentes que están escuchando, una disciplina correctiva. ¿Qué aporte más no tienes allí, Germán, con Aquí, respecto a... en el panorama completo también vemos cómo la ley de Dios es pisoteada, pero también podemos ver de cómo en medio de lo que se le está mostrando a Habacuc, de la destrucción, es un mensaje que trae esperanza. ¿Por qué trae esperanza? Porque al Señor es comunicar, le está dando tiempo. Le está dando tiempo para que anuncie lo que viene y ellos puedan prepararse, como se dijo anteriormente. Y ahí en Habacuc 2, 2 y 3 dice de la siguiente manera: el Eterno me respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que se pueda leer de corrido, porque la visión es para el tiempo fijado, llegará a su fin y no fallará. Si tardara, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. ¿Qué estamos predicando nosotros ahorita? Nosotros ahorita estamos predicando la venida de nuestro Señor, estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Que viene un juicio, ¿verdad? Pero también estamos predicando que hay un Dios que tiene la capacidad y tiene el poder de salvarte. Entonces sabemos que para el mundo viene una destrucción masiva, aunque ya nos estamos destruyendo, ¿verdad? Pero con todo y eso el Señor ya nos dio el aviso, ya nos informó. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita en la radio? Preparamos. Estamos ahorita dando un mensaje que en términos generales para la iglesia, pero que también es
posible que un mundo también lo entienda, que el mundo perdido lo entienda, porque al fin y al cabo estamos hablando de la salvación. Amén. ¿Me entiendes? Y de cómo nosotros a través de esta enseñanza podemos sobrellevar todas esas cargas, todas esas dificultades, toda esa tristeza, dolores que tenemos encima, enfermedades, y tener en cuenta que al fin y al cabo la solución la tiene Dios, y que al final de todo esto nosotros ya vamos va a terminar todo esto, no vamos a tener llanto, no vamos a sufrir, no vamos a llorar, no vamos a tener pérdida, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú asumes eso y tú entiendes que Dios tiene el control y no te quejas, porque importante. ve lo que dijo cuando dice Pablo, me gozo. Pablo se gozaba en las dificultades. Y no es, debilidad. No es que se me murió alguien y yo me voy a reír, no. Es que yo afronto y asumo que eso es lo que le toca al mundo por causa de la desobediencia que comenzó con Adán y Eva, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo, si desobedece ciertamente morirá, ¿verdad? Así Ahora, si nosotros hacemos lo malo, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener consecuencias negativas. Si hacemos lo bueno, vamos a tener consecuencias positivas. ¿Verdad que sí? Correcto. Cuando predicamos el Evangelio y vemos que la gente se bautiza, eso son consecuencias positivas, eso nos da alegría y nos motiva y nos impulsa a seguir hacia adelante, ¿verdad? Amén. Cuando tenemos una pérdida o un chasco, eso a veces nos frena. Pero cuando tú piensas, ok, ya va, ok, yo aquí perdí, pero no importa, yo voy para adelante. Si me lo permite, Richard, voy a dar un ejemplo. Ajá. Un ejemplo que no va más allá de algo sencillo, pero que tiene que ver. Ahorita en el campamento de los muchachos de Chupita, yo compré ciertas cosas, invertí un dinero para vender algunas cosas allá. Y yo aprovechándome de que me conocen, la promocioné por el micrófono, todo, con los muchachos, y no se vendió. Pero yo no me sentí triste, yo me lo comí. Eso no se perdió. ¿Ves? Yo no voy a poner... allí viste una esperanza indiscutible, claro, en medio de Truquizol. Claro, porque eso va y viene, ¿me entiendes? Las situaciones, mi querido amigo, mi querido hermano, van y vienen. Lo importante es el carácter con que tú las asumes. Me tocó también, Richard, hablar en un club y me paré con los muchachos y ellos están hablando de la disciplina, de la obediencia. Y yo le digo a ellos que nosotros tenemos que aprender a medir el tiempo. Amén. Cuando tú aprendes a medir el tiempo, vas a saber comportarte en las diferentes situaciones que se te presenten. Recuerda, mi querido hermano y mi querido amigo, que no es Dios quien propicia las situaciones en tu vida. No es Dios. Pero sí es Dios quien las permite para probarte. Porque a medida de que tú vayas afrontando y vayas aumentando tu esperanza, ese va a ser el acumulativo para que cuando venga el tiempo final tú puedas optar por el reino o puedas entrar al reino de los cielos. Ese es el acumulativo. Y allí, en cualquier situación que tú te presentes, vas a saber comportarte porque ya Dios habrá refinado tu vida, tu carácter. Amén. Entonces, fíjense, mis apreciados oyentes, que nosotros vemos acá que esperamos con paciencia, ¿verdad? Que nos regocijamos y alegramos en nuestro libertador Jesús, que tenemos que obtener la fortaleza de Dios para fijarse en lo siguiente, como lo dice Habacuc 3:19. Y esto es interesante porque Habacuc 3:19 nos da un enfoque de lo que debe ser esta situación en medio del crisol. Dice: Jehová el Señor es mi esperanza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Gloria a Dios. Amén. Porque a pesar de que él vivió toda esa situación, y vaya que vivió una situación tremenda, porque Habacuc capítulo 1, versículo 9 al 11 nos dice: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Esta fue la situación que le tocó vivir
a este profeta. Pero al final, él dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Porque esta es la esperanza indestructible y Jesús pondrá fin al mal. Esta es la esperanza bienaventurada. Jesús va a ser la roca, la fortaleza, como lo decía la lección anterior, Germán, que nosotros debemos de tener no nuestra situación, nuestra esperanza colocada en nuestra propia fuerza, sino que debemos luchar con la fuerza de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya entonces avanzando a la segunda parte de nuestra lección bajo el subtítulo ¿Quién es nuestro Padre? Y para saber quién es nuestro Padre, pues tenemos que conocer a Dios. Mirna, ¿qué nos aportas acá? Bueno, nuestro Padre es el Padre de todo. Es un ser supremo, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en este mundo, al cual a través de Él nos dejó a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, para que fuera Él, nos dejara el Espíritu Santo para que nos diera fuerza para soportar diferentes crisoles en nuestras vidas. Fíjense que aquí hay una pregunta que nos hace Oswald Chambers. Él nos hace una pregunta. Este es un evangelista que él escribió diferentes libros, muy importantes esos libros que él escribió, y nos hablaba sobre el movimiento de la sanidad. Uh-huh. Y fue muy famoso este evangelista. Aunque murió joven, ¿oíste? Sí, él 43 murió. años. Sí, correcto. Entonces, él nos hace aquí una pregunta muy importante, que nos pregunta que si nosotros le hemos preguntado a Dios, ¿qué hará? ¿Acaso le has preguntado a Dios qué hará? ¿Qué hará por ti? Y Él mismo nos da la respuesta. Él nos dice que nunca nos dirá qué va a hacer, qué hará Dios con nosotros, sino que nos revela cuán importante es Dios para nosotros y por ende para el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos dice a nosotros quién es, sino que en las diversas pruebas que nosotros tengamos en nuestras vidas, Él nos señala su poder. ¿Qué puede hacer Él por ti cuando tienes un problema, tienes un crisol que te está embargando? Entonces Él te dice: aquí estoy yo. Aunque tú andes en valles de sombra y en valles de muerte, yo nunca te dejaré. Porque la Biblia nos dice más de 360 veces: no temas, no temas, no temas, porque yo estaré contigo. ¿Por qué Dios nos dice no teman? Porque nosotros somos sus hijos preferidos. Nosotros somos una perla preciosa para Cristo Jesús. Somos sus hijos. Aunque Él no nos diga cuáles son las pruebas que nosotros nos van a venir en diversos crisoles, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Es nuestro Padre Celestial. Es el ser más supremo y en el que podemos confiar libremente. En que tenemos que aferrarnos cada día más a Cristo Jesús. Porque Él siempre va a estar con nosotros en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Por muy fuerte que nosotros sintamos esos crisoles y estemos en mal profundo,
Nosotros podemos sentir que estamos en un mal profundo, que nos vamos a ahogar, pero Dios nos hace como le hizo a Pedro. Cuando Pedro caminó con él en el mar y Pedro comenzó a gritar, Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo el Señor? Le tendió la mano y lo sacó a flote. Así Dios nos va a sacar a flote a nosotros en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Fíjense lo que vivió Job. Job vivió una tragedia, tremenda. Una tragedia que hoy por hoy, si a mí me tocaría vivirla, creo que caería en el instante. Pero fíjate que él se aferró a Dios. Él nunca desconfió de Dios. Y la mujer de él y los amigos de él, la mujer de él le decía, maldice a tu Dios y muérete. Qué tremendo lo que pedía esta mujer. Y los amigos buscaban las razones por las cuales él había caído en esa tragedia. Fíjate, y Dios siempre se mantenía en silencio, calladito, en silencio, escuchando. Pero él sabía que le tenía preparado a Job. Y Job se aferró al Padre y Dios le duplicó 3 veces de lo que él había perdido. Lo que significa que en los diferentes crisoles que nosotros tengamos en nuestras vidas, Dios nunca nos va a decir lo que nos va a pasar. Bendito el que le revela lo que le va a suceder. Pero Él siempre nos da esa esperanza indestructible, esa esperanza de confianza, que aferrado a Él vamos a salir a flote aunque estemos en mar profundo. Como la prueba que le dio también a Abraham, una prueba bastante difícil de superar. Fíjense que en Abraham lo mandó a sacrificar a Isaac. Uh-huh. Un sufrimiento tremendo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente. Solo escuchó lo que él le mandó y así él pudo tener la victoria. Es por eso, mis queridos oyentes, que nuestro Padre Celestial es el Padre de ustedes, de todos mis hermanos y del mundo entero. No es solamente mío, es de todo. Y te dice, escucha, hijo, el fin viene. Lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy son señales de que Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Que Cristo viene pronto y que tenemos la oportunidad hoy de escuchar este mensaje. Aférrate a la esperanza de Cristo Jesús. Aférrate a la vida, porque no hay más importante en este mundo que salvar el alma, mis queridos oyentes. Amén. Bueno, a mí me gustaría citar, ¿verdad? Aquí, como lo dice el folleto, a Job, capítulo 42, versículo del 1 al 6. Y dice así: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y era que aquí Job estaba viendo una situación, él tenía una cantidad de preguntas allí y se las hizo al cielo, al Padre, ¿no? Él veía el cielo y veía buscando de conocer a Dios, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué todas estas situaciones sucedieron? Pero fíjense, Job 42:3, en la nueva versión internacional, lo dice así: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Pero luego él dice que
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios, porque en ese momento verdaderamente ya Job conoció a Dios y por tanto se humilló en suma manera, porque el versículo 6 dice: y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto era un ritual que ellos hacían, ¿verdad? Para entonces humillarse y ver que la voluntad es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, la voluntad del ser humano. Entonces acá hay una conclusión de Job y está basada en que la ignorancia humana que él poseía anteriormente, luego que Dios le responde todas esas preguntas, una de ellas fue: bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué la columna que sostiene la tierra? ¿Dónde estabas tú? Imagínate. Preguntas que él jamás en su mente humana, en su mente finita, podría comprender. Pero cuando entendió, se humilló en suma manera. Interesante lección, cómo conocer a Dios, Mirna. Y fíjate que es así, porque nosotros somos ignorantes ante la creación del mundo. ¿Acaso sabemos nosotros cómo hizo Dios el mundo? No lo sabemos, ni lo sabremos jamás. Solo cuando estemos con Él y le preguntemos. Porque hay tantas preguntas, porque solamente la respuesta la tiene Cristo Jesús. Porque Él es el que conoce los cielos y la tierra y todo en cuanto ha hecho en este mundo. Amén. Y bueno, ya avanzando entonces a la siguiente parte del repaso de la lección, bajo el subtítulo La presencia de nuestro Padre. Isaías capítulo 41 versículo 13 nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Interesante, Isaías profetizó el exilio babilónico. Fueron momentos en los que Israel se sintió abandonado por Dios. Cuando estamos inmersos, apreciados oyentes, en dificultades, también nosotros podemos sentirnos abandonados por Dios. Sin embargo, Dios está a nuestro lado. Dios nunca nos deja. Dios nos sostiene de la mano derecha, como lo dice Isaías capítulo 41, versículo número 13. Y es acá entonces cuando alguien dijo cierta vez: cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado, cuando verdaderamente lo cierto es que Él no se ha ido a ningún lado. Y aquí, Germán, esto es paradójico, ¿no? Porque generalmente pensamos que Dios es el que nos ha abandonado, pero realmente no. Dios siempre ha estado allí. Y lo que sucede es que uno, en su carácter humano pecaminoso, se aleja de Dios, se distancia de Dios, aparta su mirada del fiel Creador. Y entonces le echamos la culpa a Él. ¿Qué te parece, Mirna? Tremendo. Tremendo, le echamos la culpa a Dios. No, es que Dios no me quiere, es que Dios me tiene allí en puras tribulaciones, en puras pruebas, en puros tormentos, y no se da cuenta de que está pasando un crisol para su propia purificación, para su propio refinamiento, donde saldrá como el oro, reluciente, refinado. El repaso de la lección nos dice leer Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 14. Y aquí vemos un cuadro interesante, porque el versículo 8 nos dice que Dios me ha escogido, nosotros somos su especial tesoro, ¿verdad? El versículo 9 es un versículo donde me libera del pecado y dice que Dios no me desecha. Pero luego vemos en el versículo 10 que Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me sostiene. Los dos versículos siguientes, el 11 y el 12, me libra de mis enemigos. Ese es el Dios todopoderoso que está allí, que Mirna dijo anteriormente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tremendo. Isaías 41, versículo 13,
nos indica, y es el versículo central de este tema del día martes, nos indica que Dios nos sostiene de la mano y afirma que es de la mano derecha, por lo cual nosotros no debemos temer. Y luego finaliza con el versículo 14, donde Dios es mi socorro y es mi redentor. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dijo el rey David en el Salmo 118, versículo 6. Una de las imágenes más poderosas de estos versículos, apreciados oyentes, se encuentra en Isaías 41:13. El Dios soberano del universo asegura a su pueblo que no tema, que no desfallezca, que no desmaye, porque es Él quien te sostiene de tu mano derecha. Y estuve haciendo una investigación esta mañana, mis hermanos y oyentes que están allí en sintonía, y pude apreciar, ¿no? Porque yo quería saber dónde en la Biblia me decía que Dios me sostiene con mano fuerte, poderosa, con brazo extendido, con mano extendida, con brazo fuerte. Y es impresionante el resultado de esa investigación, porque todo Éxodo, Deuteronomio, Reyes, te da esa afirmación. Mira, tú tienes un Dios. Y recordemos, por ejemplo, Éxodo 6, versículo número 6. Vamos a dar este ejemplo rápidamente. Éxodo 6, 6. ¿Sí? Vamos a dar este ejemplo. Y nos dice de la siguiente manera. Éxodo 6, 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gloria a Dios, porque ese es el Dios que está allí presente. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el que nos dice: sí, mira, aquí estoy. Luego Éxodo capítulo 5, versículo número 15, nos dice: y los capataces de los hijos dijeron a Faraón, había puesto sobre ellos diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y era que ellos estaban allí pendientes nada más y nada menos que de la palabra del Señor, que sabía que Él tenía su brazo extendido, su mano poderosa sobre ellos para sacarlo de esa servidumbre que ellos tenían allí. Interesante. Salmo capítulo 136, versículo número 12, nos dice: como mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y ese es el Dios que tenemos presente, ese es el Dios que está siempre a nuestro lado, que nos sostiene, que nos ayuda y que nos permite entonces estar allí. Y cuando recuerdo qué significa Emmanuel, Germán, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esto marca una gran diferencia. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. Amén. Entonces, aquí la lección del día martes nos dice: en los próximos días, haz un experimento. Cada vez que puedas, trata de recordar que el Dios del universo está lo suficientemente cerca de ti como para sostener tu mano con la promesa de ayudarte personalmente. Y lleva un registro, apreciado oyente, de cómo esto cambia la manera en que vives. Y prepárate para analizar tu experiencia con toda tu familia, con todos tus amigos, con quien te rodee. ¿Sabes? Tenemos un Padre Santo. Si tu rostro se mantiene hacia mí, Padre Santo, si tú te mantienes a mi lado, yo sé que de alguna manera podré pasar esta prueba. Amén. Podré pasar este crisol. Y tenemos aquí una cita de nuestra elevada vocación, página número 319, Germán. En todo tiempo de dificultad y confusión,
Dios es un refugio seguro para su pueblo. A la sombra de su protección pueden seguir su camino con seguridad en la aflicción asignada para purificarlos. El poder del Evangelio debe ser su consuelo. Encuentran fortaleza en su palabra perdurable. Amén. Amén. Con esta bella reflexión de nuestra elevada vocación, página número 319. Muy bien, ya de regreso por Viene 103.3 FM Estéreo. Avanzando ya con la cuarta parte de nuestra lección bajo el subtítulo Los planes de nuestro Padre para nosotros. Y aquí Mirnas nos va a ayudar. Bueno, fíjense que Dios siempre ha tenido planes para con nosotros, desde el principio de la creación. Fíjense que cuando Dios nos hizo, nos crió para no morir, pero debido al pecado de Adán y Eva entró el pecado y por ende la muerte. Fíjense que Dios, en ver esa situación, ¿qué hizo? Inmediatamente formó un plan para que nosotros fuéramos salvos a través de Él, a través de su sacrificio. Dios hizo un plan para que nosotros no muriéramos. Y eso lo podemos ver nosotros, lo que leemos la Biblia a diario, nos damos cuenta que siempre Dios ha tenido planes hoy, mañana y siempre con nosotros. Fíjense que aquí hay 3 pasajes muy importantes en los cuales se los voy a leer. Porque fíjense que cuando hubo el pueblo de Israel, donde quedaron sacerdotes y profetas exilados por el rey Nabucodonosor, este pueblo lloraba, gemía, estaban desconsolados porque ellos fueron transportados de Jerusalén a Babilonia. Fíjate que este pueblo estaba sufriendo, estaban desolados, ellos lloraban, pero allí apareció Dios con el plan que siempre tiene para los que sufrimos y los que tenemos cualquier crisol en nuestras vidas. Le habló al profeta Jeremías y le dio esperanza a ese pueblo, que no perdieran la esperanza, porque Dios les había hablado. Amén. Entonces, fíjense, aquí están unos pasajes que son muy importantes, en las cuales yo se los voy a leer. Son 3 pasajes que les dio. En primer lugar, Dios le dice al pueblo que no debe perder la esperanza, porque su situación no es resultado de casualidad, ni de un mal impredecible, porque Dios mismo dice: yo Jehová hice transportar a Judá a Jerusalén, a Babilonia. Esto lo encontramos en Jeremías 29, versículo 4. Aunque aparentemente el mal lo rodea, Judá nunca dejó de estar en la palma de la mano de Dios. En el segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque el pueblo obra incluso dentro de sus dificultades imperantes. Procurar la paz de la ciudad al cual los hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto se encuentra en Jeremías 29, versículo 7. Y en tercer lugar le dice: Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque el fin de su exilio es un momento específico, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para hacer volver a este lugar. Esto lo conseguimos en Jeremías 29, versículo 10. Fíjense
que en todo momento Dios le habló a través del profeta Jeremías a este pueblo y le dio esperanza. Y lo que más me llamó la atención fue que él le dice: entonces me invocaréis y me tendréis, y yo les oiré. Estaré presente con ustedes en el presente, en el pasado y en el futuro. Amén. O bien sea, esto nos enseña a nosotros que Dios en cualquier momento de nuestras vidas, Él está con nosotros. Por eso yo siempre digo que Dios está hoy, mañana y siempre con nosotros. Lo que nosotros tenemos es que aferrarnos y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aferrado a Cristo Jesús. Porque nosotros solos no podemos salir de ninguna dificultad. No podremos salir de ningún crisol si no estamos aferrados al amor de Cristo a través de nuestra fe. Amén. Amén. Es muy importante porque solamente Cristo Jesús nos da la paz que Él nos ofrece. Y me gustaría, mi querido hermano Richard, que me buscara Juan 14, versículo 27. ¿Cómo no, mi hermana? ¿Cómo no? La hermana Mirna está hoy candente, con la palabra del Señor. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios por ese versículo. Fíjense que ahí está la promesa, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Allí está la promesa, que la paz que Cristo Jesús nos ofrece. De este mundo nosotros no podemos tener paz, porque este es un mundo temporal, pero la paz que Dios nos ofrece a nosotros es eterno. Y que el que tenga oído escuche y el que tenga ojos que vea. Hermano, estamos en el tiempo del fin. Amén. Así es. Tenemos que entender, comprender. Y el que no tenga ese discernimiento para entender y comprender, pídaselo al Espíritu Santo, que a Él lo tenemos porque nos dejó el Padre, para que nos ayude, para que nos dé fortaleza y para que nos dé la paz espiritual que tanto necesitamos en estos tiempos peligrosos. Amén. Amén. Bueno, a mí me gustaría leerle al apreciado oyente, para tener una idea central de todo lo que Mirna nos dijo, Jeremías capítulo 29. Y como no tenemos tiempo de leerlo todo, voy a leer del 4 al 7, el 10 y del 11 al 14. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, y multiplicaos ahí. Y procurad la paciencia de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y luego dice el versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y eso es la gloria de Dios. Allí vemos los planes que Dios tenía. Y aunque Jeremías escribió una carta para animar a los exiliados en Babilonia, que ya habían perdido la esperanza de regresar, Dios le dice que no pierdan las esperanzas. Luego el versículo 11 de Jeremías 29 nos dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Gloria a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seréis hallados por vosotros, dice Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí cuando estamos hablando de una esperanza, ¿verdad?, indestructible, ¿será, Germán, que este pueblo de Dios que estaba desanimado, exiliado allí en Babilonia,
tenía las esperanzas quebrantadas. Totalmente, ellos estaban afligidos porque ellos estaban acostumbrados siempre a estar encima. Amén, pero después de estas palabras, vosotros, como si Dios te estuviera haciendo estas promesas personalmente a ti, apreciado oyente, todas estas promesas que dice allí en la Biblia, que tú lo buscaréis y lo hallaréis, porque lo buscaréis de corazón. Entonces tenemos que darle una aplicación personal a estas promesas en nuestra vida en el día de hoy, porque tienes un Dios que no falla, tienes un Dios que no miente, todas sus promesas las cumple, solo confía. Solo coloca toda tu voluntad en manos de Dios, porque Él conoce los pensamientos que tiene acerca de ti, apreciado oyente, que son pensamientos de paz y no de mal, para darte a ti un fin que esperáis. Amén. Así que ya avanzando entonces con la quinta parte de nuestro repaso de esta semana, bajo el subtítulo La disciplina de nuestro Padre. Germán. Ok, hermano, aquí esto es importantísimo, ¿eh? Sin disciplina nunca vamos a alcanzar las metas, si no somos constantes y disciplinados en ese aspecto. Y la disciplina hoy por hoy se ha perdido mucho, porque con respecto al Evangelio podemos ver cómo cualquiera predica lo que piensa, predica lo que hay en su mente y muchas veces arrastra a multitudes precisamente porque quizás los padres de esta generación han perdido un poco ese concepto de lo que no quiere. Yo no voy a educar a mi hijo como me educaron a mí, y no se dan cuenta que eso fue lo que le hizo a ellos ser lo que son hoy, ¿verdad? Correcto. Y mucha soltura con respecto a la educación. El muchacho hoy en día no es disciplinado y puede venir cualquiera y lo enreda y lo maneja como quiere. Envuelve. Y lo envuelve y sucede. Por eso es que esta generación está tan perdida. En Hebreos capítulo 12, del 5 al 13, vemos algo importante. Cuando nosotros somos disciplinados, mi querido hermano, no se nos olvidan las cosas. No se nos olvida. Y vemos cómo Hebreo habla. Y dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor al decir, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Toda persona que está centrada y que sabe lo que quiere y es reprendido, se va a quedar callado, va a analizar lo que le dice y va a seguir adelante. Porque hay un impulso, hermano. Nadie que te disciplina es por tu mal. Sí. Un padre cuando disciplina al hijo es porque ya él pasó por un proceso y no quiere que su hijo pase por ese proceso. Sí, aunque todos van a sufrir un proceso. Sabemos que el padre cuando ama a su hijo lo corrige a tiempo. Claro, a tiempo. A tiempo. Porque ya la experiencia nos ha enseñado y nos hace ver más claramente las cosas. Nos hace ver. Por eso es que muchas veces los crisoles por los cuales pasamos nuestra vida nos permiten ir allanando el camino a otro. Porque ya tú has pasado por ello. El verso 6 dice, porque el Señor reprende al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces vamos a hablar de los padres, de las madres que son solteras y consiguen otra pareja. Muchas veces las madres que tienen por esposo o marido o alguien que no es el papá de sus hijos, no permiten que esa persona reprenda al hijo. No lo permiten. Pero le están haciendo un daño. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Entonces nosotros como creyentes debemos enseñarle a la persona que estamos evangelizando, que estamos discipulando, que tiene un padre que lo va a reprender si es necesario. Un padre que tiene que conocer, ¿me entiendes? Entonces tenemos que tener en cuenta de que toda persona que es disciplinada va a tener un resultado. El ejército, ¿hay o no hay disciplina en el ejército? Totalmente. ¿Y cuál es el ejército que gana más guerra? Por decir algo, el más disciplinado. Entonces, ¿nosotros estamos o no estamos en una guerra? El que sigue más las directrices, pero también que obedece, que oye más la voz de su dirigente principal. Claro. Pienso yo que nosotros somos unos guerreros y nuestro dirigente principal es nuestro Padre Celestial. Claro. Correcto. Amén. Entonces, mira, hay una cita aquí en Alza tus ojos, página 303, y nos dice,
Los años pasan rápidamente, llevándose consigo sus registros a la eternidad. Donde vean que hay una obra que realizar, trabajen de la mejor manera posible, tal como lo manda Cristo. Colóquense bajo la disciplina de Dios. Amén. Amén. Tal como lo manda Cristo, nosotros debemos de colocarnos bajo la disciplina de Dios. Y bien lo dijo Jesucristo mismo: nadie viene al Padre sino a través de mí. Aquí vemos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aparentemente, una persona cuando es disciplinada o lo ven como un regaño, ¿verdad? Y eso da sensaciones que no son agradables, porque a nadie le gusta que le reclamen o que lo disciplinen, pero a largo plazo eso va a tener un resultado. Exactamente. Los griegos utilizan la palabra disciplina y como algo relacionado estrictamente a la educación. Y los muchachos en el colegio son disciplinados, educados y disciplinados. Y podemos ver casos que la disciplina se ha perdido tanto que mientras la maestra está dando la clase, hay niños que juegan baraja. Tremendo. Hay niños que hacen esto. ¿Por qué? Porque esta sociedad ha sido muy permisiva, hermano. Muy permisiva. Las leyes. Sí, las leyes. Las leyes han sido la longa es por el tremenda. enemigo. Sí. Por el enemigo. Fíjate que ya hoy día están colocando ciertas doctrinas dentro de las instituciones educativas, dándole expresiones de libre género a nuestros muchachos. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer, eso es normal. No se preocupen, eso está bien. Eso, imagínate, esto es tremendo. Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:6, hermano Germán? Hebreos 12:6 dice de la siguiente manera: porque el Señor reprende al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Es como que si le estuviéramos borrándole el cerebro, todo lo que hay en el cerebro de las personas. Porque Dios estableció unos parámetros, Dios estableció unas leyes. Nosotros nacemos con una identidad que nosotros debemos asumir y debemos ser disciplinados conforme a la identidad que tenemos. Entonces, si yo le digo a un niño, no, tú ahorita no sabes qué eres tú lo vas a descubrir cuando tengas 20 años. Tremendo. No, ya le estás borrando la identidad al muchacho, porque él tiene en sí, tiene algo que lo identifica y le pone en su mente lo que ya él es. Entonces podemos ver que si Dios ya de un principio ha venido disciplinando a su pueblo, no podemos nosotros hacer caso a lo que el hombre está diciendo últimamente, porque al fin y al cabo el hombre está siendo dirigido por el enemigo. Los que se dejan dirigir, porque no todo el mundo es dirigido por el enemigo. Porque hay muchas personas que, aunque no son religiosos, son personas muy disciplinadas, muy morales, muy disciplinadas, y que tienen conceptos de la vida muy definidos, ¿verdad? Y eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? Pero hay que rechazar toda liberalidad que no nos conduzca al camino de Dios. Dice acá el verso 8 o el 7, dice: soportar las pruebas como disciplina, pues Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel en que el padre no disciplina? Podemos ver Hebreos 12. Podemos ver en el caso, yo por lo menos mis hijos, Richard, ustedes conocen a mis hijos, y mis hijos en el transcurso que ellos fueron niños en la iglesia, ellos fueron disciplinados y eran personas que participaban mucho y se comportaban dentro de la iglesia. Yo como padre no lo digo por decirlo, porque es así. Ahora ya después que ellos crecieron ya es otra cosa, ¿verdad? Ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Pero en la medida de que nosotros vamos infundiendo, se cumple la palabra: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad, Richard? Amén. Entonces no sabemos en el proceso de disciplinar a tu hijo, disciplinar a cualquier persona, qué fruto van a ver, qué resultado va a ver a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. Y tenemos aquí una cita, hermano Germán, en Profetas y Reyes, que viene como anillo al dedo. Fíjense, página 119.
A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Imagínense esos días que prefieren hasta morir. Si en tales momentos, y escuches bien, apreciado oyente, si en tales momentos pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procurarán salvarnos y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Permítame decir algo aquí rapidito, en lo que estamos hablando. Para mí, para mi concepto, es más peligroso la abundancia que el crisol. Es muchísimo más peligroso. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, recuerda quién eres. Recuerda quién es Dios. Y si has salido de un crisol, recuerda de dónde has salido. Permite que Dios marque tu vida para que puedas recordar siempre quién te sacó de donde estaba. Así que aprende a medir el tiempo. Aprende a medir el tiempo para que esa fe sea incrementada y puedas acumular. Y que todos los tiempos que te dé Dios, todos los instantes que te dé Dios, marquen tu vida para que puedas entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Y aquí el folleto, en la lección del día jueves al final, nos dice que repasemos lo que dice Hebreos capítulo 12 y que hagamos una lista de todas las razones que identificas como fundamentos de esperanza. Y es que en Hebreos 12 Pablo nos da las claves para que esta disciplina se convierta en esperanza. Ejemplo de los héroes de la fe, el ejemplo de Jesús, que Dios nos ama como a hijos, que participemos de su santidad, que la disciplina que se coloque en nosotros dará un fruto apacible, un fruto confortable en nuestras vidas. Y uno de los consejos más importantes es que Dios nos confortará y nos guiará. Pero entonces hay una pregunta acá, apreciado oyente: ¿en qué medida viviste esta esperanza en tus tiempos de educación espiritual? Y con esta pregunta avanzamos entonces ya a la última parte de nuestro folleto de la lección de hoy para estudiar y meditar. Y me gustaría aquí que la hermana Mirna nos lea los Hechos de los Apóstoles, página 383 de Elena G. de White. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto, derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se vean. Cuando viene la desgracia, el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran pilar y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando estamos ocupados en el servicio activo. Así que, apreciado oyente, necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo esta vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Gloria a Dios. Amén. Porque este es un mensaje que podemos nosotros grabar en nuestro corazón, tenerlo allí presente, un mensaje que nos dará la esperanza indestructible y que quedará grabado allí en nuestro corazón. Y vemos aquí preguntas para dialogar. Preguntas para dialogar, por ejemplo, en la pregunta número 1, Elena G. de White dice: todos experimentamos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Hasta qué punto lo percibimos en los demás cuando atraviesan esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores agentes de esperanza entre nosotros cuando experimentamos decepciones tan amargas? Y a veces nosotros pensamos siempre es en nosotros, pero no vemos el sufrimiento, el crisol que tienen los demás.
ni siquiera nos preocupamos. Yo pienso que deberíamos preocuparnos tanto como por nuestros hermanos, nuestros amigos, que por nosotros mismos. Y ese debe ser el principio: amarás a tu semejante como a ti mismo, dijo Jesús. Ahora, una segunda pregunta: ¿qué diferencia notaron en su vida al tener siempre presente la realidad de la cercanía de Dios? Y es que sabemos que si tenemos a Dios con nosotros allí, siempre presente, siempre a nuestro lado, nosotros vamos entonces a aprender a conocer a Dios. Porque Él está allí siempre presente, apreciado oyente. La esperanza que transforma viene del cielo. Esto significa que podemos orar para que la esperanza se sume a la vida de los demás. Dediquen un momento a orar por aquellos cuya esperanza ha estado flaqueando recientemente, a fin de que sus esperanzas se renueven. Es más, ¿qué pueden hacer por otros que dan por perdida la batalla por encontrar la esperanza? Interesantes preguntas, ¿verdad? Y ya se nos acabó el tiempo, nos quedan solamente 5 minutos al aire y quisiera entonces escuchar sus conclusiones y despedidas, mis apreciados hermanos aquí en cabina. Bueno, mis queridos hermanos y oyentes, yo de verdad lo que deseo de todo corazón es que no pierdan la esperanza, que hay una esperanza indestructible que nos ofrece Cristo Jesús. Y que realmente en cualquier crisol de nuestras vidas tenemos a Cristo Jesús, que siempre va a estar con nosotros. Y las personas que no han escuchado el llamado, que no han escuchado la voz de Cristo Jesús, no han escuchado la voz del Padre Celestial, les hago el llamado para que Dios le dé ese entendimiento y esa comprensión para que puedan entender que la salvación es individual y que no pierdan la oportunidad para buscar a Cristo Jesús y poder vivir en Cristo Jesús y hacer lo correcto delante de sus ojos. Y la esperanza es la última que se pierde, dijo el hermano. Entonces no pierdan esa esperanza, no pierdan la salvación, no pierdan esa victoria y ese galardón que nos tiene preparado Cristo Jesús en su venida. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es conocer a Dios. Job sabía quién era Dios, pero yo estoy completamente seguro de que Dios lo hizo para salvarlo. Amén, así es. Todo lo que aconteció a Job lo hizo para salvarlo y Job pudo conocer verdaderamente a Dios, porque Dios le respondió todas sus preguntas. Job tenía una preocupación muy grande. Job tenía la preocupación de que en algún día pudiera llegarle algún mal grande y temible que pudiera enviarlo Dios. Entonces esperamos acá, nosotros acá en cabina, todos nuestros hermanos, que los amigos que nos están escuchando puedan recapacitar y puedan ir a conocer a Dios. Por eso las puertas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están abiertas para todas aquellas personas que quieran conocer del Señor, que quieran entregar su vida y quieran tener una vida mejor. Cristo viene, mis queridos amigos, falta muy poco. Ven a Él. Él está esperando con los brazos abiertos. Y donde quiera que tú te encuentres, ahí hay una iglesia adventista. Y si no, pregunta y la encontrarás. Dios te bendiga. Amén. Amén. Porque, apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto, podamos verlo cara a cara. Donde sabremos que habrán sorpresas, Mirna. ¿Sí? Como en los crisoles del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, he aquí que yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes, no. Debemos tener una esperanza indestructible que nos permita ver el panorama completo para entender quién es nuestro Padre y contemplar su presencia en nuestras vidas. No tengas miedo, apreciado oyente. Los planes de nuestros padres para nosotros son de bienestar, no son para nuestro mal.
porque es a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer espiritualmente, para poder ser purificados en el crisol con Cristo y finalmente seremos transformados a su imagen y a su semejanza, y así podremos brillar como el oro. Pero debemos aceptar la disciplina de nuestros padres. Así que no dejes de acercarte a Jesús. Si hoy es el día en que el Señor ha tocado tu corazón y deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al número 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Y no te olvides la próxima lección número 8 en este mismo horario, viendo al invisible, donde tendremos como invitados especiales a Verusca y a Israel Sosa. Hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Iglesia Adventista Alejandro Oropesa Castillo y sus más amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.